Levanta tus manos un momento y que esto que hemos estado cantando, expresando con canto, cuán grande es Dios. Deja que el Espíritu Santo lo avive en tu espíritu, en tu corazón, para que desde dentro de nuestro ser creamos de a de veras cuán grande es Jehová, cuán grande es Cristo Jesús. Y permite que el Espíritu Santo te dé una visión, te dé revelación de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de la grandeza de su nombre, de ese nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Porque cuando creemos y entendemos la grandeza de su nombre, de su carácter, de lo que Él es, nuestra fe se levanta y nuestra confianza en Él también se engrandece. Necesitamos creer, entender cuán grande es su nombre. Nombre es carácter, nombre es manera de ser. Cuán grande, cuán buena es su manera de ser. El carácter de nuestro Dios, que más que nuestro Dios es nuestro Padre eterno, Padre bueno, Padre de misericordia. Espíritu Santo, te suplico que nos des una visión, una revelación a todos mis hermanos, los que están acá, los que están conectados, y a todos nuestros hermanos en esta tierra, donde quiera que se encuentren, todos reciban una revelación de la grandeza del nombre, del carácter, de la bondad, del amor, de la misericordia, del corazón perdonador, del corazón amador de nuestro Señor y de nuestro Padre eterno. Arriba canda rabasay arriba canda darabakendari andarabakendari. Necesitamos, Padre, necesitamos conocerte. Necesitamos conocerte, Señor Jesús. Necesitamos pasar de solo saber de ti, Señor. Necesitamos conocerte de a de veras. Oír tu voz, tener comunión contigo. Señor, yo te suplico, haz lo que sea necesario en cada uno de nosotros y nuestros hermanos, para que ya no solo seas una teoría o un concepto para nosotros, sino seas una realidad siempre presente en nosotros, una realidad. Necesitamos ser levantados a esa dimensión, Padre, de tener esa conciencia de tu presencia, de tu compañía con nosotros. Porque tu presencia siempre está y va con nosotros. Haznos, Señor, haznos ser sensibles a tu presencia, sensibles a ti, Señor Dios Santo, sensibles a la presencia del Espíritu Santo, Padre, en todo momento, sensibles a la presencia de tus santos ángeles que siempre están con nosotros, Padre, para que vivamos confiados,
reposados en ti, Señor. En medio de todo lo que sucede en esta tierra, en este mundo, podamos estar confiados, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Padre, te ruego que sean abiertos los ojos espirituales de todos nosotros y podamos ver a todos tus ejércitos angelicales que están con nosotros, Padre. Porque nunca nos dejas ni nos desamparas. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es tu nombre. Saben, un día todo ser humano va a ver al Señor Jesús, principalmente en su segunda venida, no en el arrebatamiento de los santos, sino en su segunda venida. Puede tomar su lugar. En la segunda venida del Señor Jesús, su segunda venida va a ser al final de la gran tribulación. Y todo ojo le va a ver. Antes del final de la gran tribulación, al inicio de la gran tribulación, también se va a dar que va a aparecer el anticristo al inicio de la gran tribulación. Y al anticristo también todo ojo le verá. Todos los que queden a pasar la gran tribulación. Y la mayoría de las personas va a pensar que el anticristo, el que va a estar sentado en el tercer templo que están por construir en Israel, la mayoría de las personas va a pensar que Él es Cristo. Y todo le van a ver. ¿Cómo va a ser posible eso? Porque Él no es omnipresente. Satanás, Lucifer, no es omnipresente. La persona que Lucifer va a levantar como el anticristo, que es una persona, de eso estaba enseñando los miércoles, una persona que ya estuvo en esta tierra, no está, pero va a estar. Por eso se habla también del anticristo como era, no es, pero será. Igual que Jesús estuvo en esta tierra, no está físicamente presente, pero va a estar. Y al final de la gran tribulación va a ser la segunda venida de Cristo Jesús, y todo ojo le verá también. En el caso del anticristo va a tener que usar la tecnología. En el caso de Jesús va a ser algo sobrenatural, algo, porque Él sí es omnipresente. Ahora, ¿por qué le estoy hablando esto? Porque una buena experiencia que usted y yo podemos tener es ver a Jesús en este tiempo. Es ver a Jesús. Jesús no se le esconde a nadie. Lo que pasa es que muy pocos le piden de manera genuina. Muy pocos le piden verlo y conocerlo. La mayor parte del pueblo de Dios se enfoca en pedir muchas otras cosas, muchas cosas. Pero muy poco su corazón está en: Señor, concédeme verte, necesito conocerte para tener unidad contigo, hacerme uno contigo. No por curiosidad nada más, es porque verdaderamente anhelo tener una alta relación de comunión con Él. ¿Me está escuchando? Entonces yo le invito, o le exhorto, le animo a atrévase a pedirle al Señor Jesús que le quiere ver. Y Él se le va a manifestar de muchas maneras, pero es una experiencia que marca un antes y un después. Tener la experiencia de ver a Jesús. En el momento en que menos uno se lo imagina, Él se aparece. Es algo poderoso, es difícil de poder explicar ese tipo de experiencia. Recuerdo que
Una experiencia que tuvimos, no recuerdo cuándo fue, que estábamos con mi esposa en la cama. Creo que estábamos orando, acostados pero orando, con la luz. El cuarto estaba totalmente oscuro. Estábamos despiertos cuando en eso vimos la columna de luz. Yo me quedé quieto y empezó el Señor a caminar. Yo solo le dije a mi esposa: ¿estás viendo lo que estoy viendo? Me dijo: sí. Me dijo. El Señor llegó, se puso a la par mía y ahí pasó encima. De ahí dio otra vuelta. Y eso nunca se olvida. La primera vez que el Señor me dio la experiencia de verlo fue en la cruz. Yo le estaba pidiendo: Señor Jesús, te quiero ver, te quiero ver. Y yo le decía: Señor, yo quiero verte, quiero darte la mano, quiero abrazarte, quiero que no me digan, que no me cuenten, quiero tener la experiencia. Yo recuerdo que esa vez estaba orando y pidiéndole: Señor Jesús, te quiero ver. Y lo vi de medio cuerpo, se me presentó de medio cuerpo, pero en la cruz, con su cabello así, tapándole su rostro. Un cuadro bastante especial porque estaba deshecho realmente. Y yo me quedé así, sin moverme también, ¿verdad? Porque son momentos en que uno ya no se puede mover. De hecho, el apóstol Juan, se desmayó cuando vio a Jesús, solo que lo vio resucitado. Y entonces, cuando él lo estaba viendo, él solo levantó su cabeza y se me quedó viendo de una forma que de verdad lo traspasa a uno. Una forma que sin palabras me hizo sentir cuánto me ama. Es algo, como les digo, difícil de explicar, pero que marca un antes y un después en la vida de uno. Después ya otro tipo de experiencias, pero yo le exhorto, le animo: pídale al Señor que le quiere ver y le quiere conocer. Si alguien me ayuda a buscar la cita, porque a él le ha dicho: me manifestaré, yo me manifestaré, ha dicho el Señor Jesús. Por algo el Espíritu Santo me está poniendo a decirles esto. En este momento, en esta reunión en que vamos a honrar el sacrificio de Jesús, honrar su cuerpo que por nosotros fue partido, fue deshecho, y su sangre del nuevo pacto que por nosotros fue derramada. Juan 14, 21. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 14. Esto es importante saberlo. Vea qué importante es esto. Estas palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y vea lo que él dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Pero ¿qué más? Y me manifestaré a él. O sea, está hablando que él se manifestará a nosotros. Él mismo lo dijo. Por supuesto que pone condiciones. ¿Sí? Pone condiciones en este tiempo. Él dice: el que tiene mis mandamientos. O sea, son dos cosas que él dice: tener sus mandamientos y guardarlos. Guardarlos implica no solamente atesorarlos, sino ponerlos por obra, tenerlos en alta estima. ¿Sí? Su palabra, sus mandamientos. Y sus mandamientos no están referidos solamente en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Los mandamientos del Señor trascienden, ¿sí?, y se nos pone en el Nuevo Testamento de una manera más práctica, con un enfoque eterno totalmente. Pero Él espera de nosotros que si entendemos lo que el Señor Jesús hizo a favor nuestro, si valoramos que Él haya dado su vida, que Él haya aceptado, fíjese,
haya aceptado dejar Cristo, dejar su trono, dejar su gloria, despojarse de su gloria para venir a esta tierra en condición de hombre. Eso es lo que dice en Filipenses 2. Vino en condición de hombre y estando en nuestra semejanza se hizo siervo, siendo Él el Creador. Se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo se humilló. Y se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a veces solo leemos, sí, muerte de cruz. Es que esa muerte de cruz representaba lo más bajo que podía experimentar un ser humano. Era morir como malhechor, morir como lo peor, como el peor pecador. Vea lo que estuvo dispuesto Cristo Jesús con tal de salvarnos a nosotros. Y no solo por amor a nosotros, más por amor al Padre, para darle contentamiento al corazón del Padre de poder llevar a sus hijos de regreso a casa. Entonces, mis hermanos, si valoramos esto, lo mínimo que Él espera de nosotros es que nosotros estimemos sus mandamientos, estimemos su palabra, la guardemos en nuestro corazón y con su ayuda la pongamos por obra. Y si hacemos eso, fíjese que si guardamos sus mandamientos, si los estimamos, y alguien podrá estar pensando, pero yo la realidad no siento nada por la palabra, siento que no estimo la palabra, no amo la palabra. Pues hay que pedirle: Señor mío, Dios mío, ayúdame, enséñame, ayúdame a amar tu palabra, hazme querer amar tu palabra, atesorarla, guardarla y ponerla por obra. Y si nos enfocamos en ello, que al principio, por supuesto, no es fácil, es un proceso. Porque sé que amo la palabra y sé que la estoy amando cada vez más, la estoy estimando cada vez más, porque cada vez quiero tener más tiempo y estar en su palabra. Prefiero estar comiendo de su palabra que estar en otras cosas. Sí, cada vez hay más hambre de su palabra, un deseo de su palabra, que quizás hasta a una medianoche o a cualquier hora la palabra está dando vueltas dentro de nosotros, que uno se levanta y uno, porque mira, es una experiencia con la palabra, y ahí es donde viene la revelación. Pero si hacemos eso es lo que Dios toma como una manifestación que le amamos. Y acá claramente Él dice: el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dice Jesús. Y ahí viene la promesa: y me manifestaré a Él, o sea, a esta persona. Y el 23 respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vea la promesa: y vendremos a Él. Ya no solo Jesús, sino también el Padre. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Ve hasta dónde llega el amor de Dios, de venir, como Él es omnipresente, a hacer morada en nosotros. Ahora, ¿cómo hago para guardar la palabra? Bueno, en el capítulo 6 de este evangelio, si regresamos unas hojas o en su celular usted regresa, en el versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, dice Jesús, es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Ahora quiero aclarar algo acá en este versículo. Cuando Él dice que el que coma de este pan
y después relaciona ese pan con su carne, vamos a entender esto. Dice, vivirá para siempre. No dice existirá para siempre, dice vivirá para siempre, que son dos cosas bien diferentes. Cuando aquí habla de vivir, está hablando de tener la naturaleza divina, el carácter de Él, su nombre, su carácter. Tener su carácter, su vida, su naturaleza divina, tenerla para siempre. ¿Sí? Que es muy diferente al concepto de existir para siempre. Todos van a existir para siempre. El diablo va a existir para siempre, solo que en un lugar que hay para él. ¿Estamos? Es por eso que cuando se habla que de tal manera, en Juan 3:16, de tal manera nos amó Dios, sí, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, número uno, no se pierda, sea salvo, mas tenga vida eterna, no existencia eterna, es vida eterna. Esa palabra vida es su naturaleza divina, su carácter. Si yo ya soy salvo, ahora crezco en salvación, Cristo crece en mí, cada vez menos de mí, más de Él formado en mí, a través de tener cada vez más de su palabra metida en mí, comer de su carne, que es su palabra. Entonces me convierto, soy lo que como. ¿Sí? Cristo formado en mí, su carácter, su naturaleza. Después de ser salvo, se nos ofrece vida eterna. Pero vida eterna no significa existir para siempre, significa tener su carácter divino para siempre. Y pasa que se ha malentendido lo de vida eterna. Vida eterna no habla de existencia, habla de una relación con Dios. Lo dice en Juan 17. Dejemos un dedito aquí en el capítulo 6. Vaya conmigo al 17. Hoy vamos a estar solo aquí en este evangelio. Juan capítulo 17. Cuando lo tengan me dicen. 17 versículo 3. Dice Jesús. Por favor, yo sé que la mayoría lo saben, pero abramos más nuestra mente, nuestro corazón a esto. Jesús mismo explicó lo que es la vida eterna. Él dijo, esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, o sea, al Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Eso es vida eterna, no es existencia, es una relación. Que te conozcan a ti, Padre, y que conozcan a Jesucristo. Pero esa palabra conocer significa hacerse uno. Hacerse uno. Uno en espíritu, uno en mente, uno en fe, uno en todo, uno en carácter. Eso lo enseñamos en el diplomado de crecimiento espiritual. Eso es vida eterna. ¿Me está escuchando? ¿Cuándo empiezo a tener esa vida eterna? ¿Desde cuándo la puedo empezar a tener? Desde el día 1 que soy salvo, yo puedo empezar a crecer espiritualmente, a que Él me libere de la naturaleza pecaminosa y forme su naturaleza divina, su carácter santo en mí, para poder ser santo como Él es santo. Ya siendo salvo, tengo el desafío de ser santo como Él es santo, perfecto, de limpio corazón como Él es de limpio corazón, y misericordioso como Él es misericordioso. Tres cosas que la palabra de Dios nos pide. Dios nos pide que seamos como Él, santos, perfectos y misericordiosos. Perfectos, maduros, completos, Cristo formado en mí completamente, con un corazón limpio, para ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. Eso es vida eterna. Porque entre más crezco espiritualmente, que es decir, entre más se forma Cristo en mí, más unidad tengo con Él, más su palabra está en mí. Y culmino con esto aquí en Juan capítulo, estábamos en el 6, ¿verdad? Bueno, 17:3, pero ahora vamos al 6 nuevamente. Capítulo 6. Cuando Jesús dice que Él es el pan vivo. Y en el versículo 53 viene, cuando Jesús dijo esto, le
voló el cerebro a todos los que estaban escuchando, principalmente a los fariseos, a los pastores de aquel tiempo. Les dice en el 53, Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Escuche bien, pues, aquí hay que tener entendimiento, ¿sí? Y de eso se trata acá. Dice Jesús: si no comen de la carne del Hijo del Hombre. ¿Qué es su carne? Su palabra. Aquí podemos poner: si no comen de la palabra y no beben de su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Cómo así no tienen vida? No tienen la vida divina. No van a tener el carácter divino en ustedes. Van a tener existencia, sí, pero no van a tener ese carácter divino. No van a tener esa santidad. No van a tener ese corazón de Dios. ¿Sí me explico con esto? Y luego dice en el 55: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Son dos cosas: permanecer en él y que él permanezca en mí. Cuando yo recibo a Jesús el día 1, Cristo viene a mí. Pero otra cosa es que Cristo venga de tal manera sobre mí que yo quede dentro de Él. Una cosa es que Él esté en mí y otra cosa es que yo esté en Él. ¿Cómo hago para estar en Él? A través de que Él se forma en mí, va creciendo el árbol de vida en mí, de tal manera que llega el día en que Él ya no está en mí, yo ya estoy metido en Él, su carácter formado en mí. ¿Cómo logro eso? A través de comer de su carne, su palabra, a través de beber de su sangre. ¿Está claro? Y luego dice en el 57: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Bueno, dejémoslo ahí. Miren, mis hermanos, y todo empezó esto para tener la experiencia que Él se manifieste. Es por eso, para que no se nos olvide que el cristianismo, la vida cristiana realmente consiste en que Cristo se forme en mí. Mire, la vida cristiana no es solamente ir a la iglesia, no solamente es ir a un culto, no solamente es andar con la Biblia bajo el brazo, no es solamente estar en el coro o dirigir la alabanza o ser el pastor o ser un evangelista. La vida cristiana, mire, no consiste solo en eso. La vida cristiana consiste en un proceso de transformación de nuestro carácter, de pasar de una naturaleza pecaminosa a llegar a tener la naturaleza divina, santa, perfecta de nuestro Dios. Para eso Cristo vino a dar su vida. No había manera en que nosotros pudiéramos ser transformados. No había manera en ser liberados en nuestro corazón de todo este engaño, de toda esta maldad que hay en nuestro corazón, porque escrito está: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Pero ¿cómo hago para ser liberado, sanado de ese engaño, de toda esa perversión o maldad que hay en nuestro corazón? Que todo eso que está allí, ese engaño, esa perversión, es lo que nos impulsa a pecar, a hacer lo malo. No es que estemos pensando en hacer lo malo, sale de nuestro corazón. Y aún podemos proponernos: me voy a portar bien, ya no voy a hacer esto porque sé que es pecado. Pero cuando sentimos, ya lo estamos haciendo, ¿o no? Ya no voy a pelear, ya no voy a alegar, ya no voy a estar maldiciendo. Y cuando siente, usted ya lo está haciendo, y yo también. ¿O no? No os hagáis. Es por eso que Jesús dice: mire, si comen mi carne y beben mi sangre, eso los va a transformar y van a tener mi corazón, van a tener mi mente, van a tener mi carácter. Y si hacemos eso, Él promete manifestarse en nosotros. Pero para que no se nos olvide que ese es el propósito por el cual Cristo Jesús vino:
no solo para salvarnos de la muerte del infierno, sino para salvarnos de nosotros mismos. Para que no olvidemos eso, Él instituyó lo que le llamamos la Santa Cena. Es por eso que Él dijo que, no dijo cada cuánto, pero dijo: hagan esto en memoria de mí. Comer el pan, así de una manera simbólica, y beber de la copa, para que usted y yo renovemos nuestro compromiso con Él. Decirle: Señor, me he descuidado todo este tiempo, no sé cuánto tiempo. No he comido de tu palabra, no he comido de tu carne, no he bebido de tu sangre. ¿Cómo bebemos de la sangre de Jesús? Arrepintiéndonos. Arrepintiéndonos. Cuando nos arrepentimos, su sangre viene y nos empieza a inundar, nos empieza a permear, nos empieza a lavar, a limpiar. Hace dos cosas la sangre de Cristo en nosotros: nos lava, nos limpia. Es como un río que se viene a llevar toda esa perversión, todo eso sucio que está en nosotros, pero también nos empieza a llenar con su vida que está en su sangre. Eso hay que hacerlo todos los días. Si para mantener este cuerpo físico usted tiene que comer todos los días y también tiene que beber líquido, para que también nuestro ser espiritual crezca y se fortalezca y Cristo se forme en nosotros, tenemos que comer de su palabra, tenemos que beber de su sangre todos los días. Diga conmigo: todos los días. Pero como fallamos, ¿o no falla usted? Más si ahorita anda usted por otro lado de asueto y no llevó su Biblia, y se le olvidó que hoy es el día del Señor, por ejemplo. Entonces, en el momento de comer del pan y beber de la copa, es venir a decirle: Señor, perdóname, me descuidé, le di más importancia a este cuerpo temporal, físico, le di más importancia a la comida natural, a la bebida natural, le di más importancia a eso, Señor, que a comer de tu palabra y a beber de tu sangre. Porque comer de su palabra y beber de su sangre es en lo privado, es con Él, es a solas con Él, no solo en iglesia. La mayor revelación, la mayor vida, la mayor luz que recibimos de su palabra es cuando estamos ahí solos, sin que nadie nos interrumpa, ¿sí? Meditando su palabra, el Espíritu Santo enseñándome, el Espíritu Santo revelándome, el Espíritu Santo diciéndome: ahora vete a tal capítulo, vete a tal versículo, y usted se asombra cómo el Espíritu Santo le arma el rompecabezas de lo que le quiere dar entendimiento de su palabra. Y cuando usted siente ya pasó el tiempo y usted no quiere salir de esa presencia, porque no se trata de estar solo allí leyendo, se trata de estar bajo la unción del Espíritu Santo, en su presencia y orando. A veces la presencia de Dios es tan fuerte que créame que yo oro a veces en mi escritorio, no puedo enderezarme de mi escritorio cuando siento aquella electricidad, su gloria, ese peso. Y el Espíritu Santo dándome entendimiento. Tal vez mi Biblia está hasta aquí, pero como que la tuviera acá, empiezo a recibir entendimiento de su palabra. Y por supuesto que en ese proceso me empieza a mostrar lo que en mí es contrario a Él, y empiezo a arrepentirme, decirle: perdóname, señores, perdóname, clamo tu sangre, lávame más y más, Cristo. No me quiero quedar así como estoy, no quiero seguir siendo como soy. Sálvame, sálvame. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Funciona 24/7. Y así va experimentando un proceso uno de cambio. Uno se va sintiendo cada vez diferente. Cada vez hay menos tendencia a hacer aquello malo. Y entonces uno se empieza a gozar en el Señor. Pero para que no se nos olvide que esa es la vida cristiana, Él dijo: hagan esto en memoria de mí. Él derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros podamos beber de su sangre. Su cuerpo fue partido. ¿Saben para qué? Para que todos podamos comer de su carne, de su palabra. Es grande lo que Jesús hizo para nosotros. Mire, no hay razón alguna, no hay pretexto alguno para seguir siendo como somos o quedarnos como estamos. Mire, lo peor que nos puede pasar es irnos de esta tierra siendo como somos todavía, cuando hoy tenemos la oportunidad de ser transformados
Mire, la mayor satisfacción, el mayor éxito que usted y yo podemos alcanzar, que va a ser glorioso, de ver cómo estamos ahorita con un carácter todo feo. ¿Cuántos tienen un carácter feo? Pero mire qué glorioso va a ser el día si trabajamos en esto. Si esto que hacemos aquí de manera simbólica lo practicamos todos los días, comiendo de su palabra y bebiendo de su sangre, poder estar en el día que usted se vaya de esta tierra, imagínese, y usted estar en la presencia de Cristo y ver que su corazón está limpio. Miren, mis hermanos, eso va a ser glorioso. Pero creo que aunque por un lado vamos a estar contentos de estar en la presencia de Él, por el otro lado, si no trabajamos esto ahora, también no va a ser muy grato estar en la presencia del Señor y ver nuestro corazón, que todavía lleva perversión y maldad, porque así como está en nuestro corazón, así se va a quedar. ¿Y qué le vamos a decir a Jesús cuando Él se quede viendo nuestro corazón y nos diga: ¿y por qué estás así? ¿Qué excusa le voy a dar? ¿Qué respuesta le voy a dar? Le voy a decir: es que no tuve tiempo. Es que vieras que mi trabajo me absorbió tanto. ¿Creen ustedes que va a ser una excusa valedera delante de Él? Porque Él nos va a decir: te di mi sangre, te di mi palabra, ¿por qué vienes así? Te di tantos años. Creo que tenemos que pedirle perdón al Señor porque no hemos aprovechado en comer de su carne y beber de su sangre. Y es por eso que no somos lo que deberíamos de ser a estas alturas. No sé si usted está de acuerdo conmigo. No somos lo que deberíamos de ser. Y no hemos hecho lo que deberíamos de haber hecho en Dios a estas alturas, al día de hoy. Nos hemos quedado cortos. Porque imagínense si cumpliéramos de todos los días saturarnos de su palabra y beber de su sangre todos los días, ¿cómo fuera ahorita nuestro carácter, nuestra mente, nuestra manera de pensar, de ver su palabra fluyendo dentro de nosotros, llenos de esa luz, de esa vida? ¿Cómo fuera? ¿Cómo fuéramos? Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad. Padre bendito, te agradecemos por la vida que nos das a través de Cristo Jesús. Padre, gracias por el amor con que nos amas, porque de tal manera nos amas, Padre, que enviaste a tu Hijo unigénito para salvarnos de la condenación eterna y para salvarnos de nuestra condición pecadora, de esta naturaleza pecadora que tenemos. Gracias, Padre, porque de tal manera nos amas, Padre, que nos enviaste a tu Hijo unigénito a derramar su sangre, a que su cuerpo fuera partido, molido, deshecho, para que nosotros no nos quedemos como somos, sino podamos ser transformados a través de comer de tu palabra viva, a través de estar bebiendo de tu sangre que nos la esté limpiando constantemente por dentro y por fuera, Padre. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder ser transformados y poder ser restaurados a tu imagen y semejanza, como fue el hombre al principio, para que tengamos comunión contigo, así como la tenías con Adán y Eva en el huerto del Edén. Gracias porque hoy nos has abierto un camino para regresar a esa comunión contigo, Señor nuestro y Padre nuestro, a través de recibir limpieza en nuestro corazón, a través de ser transformados en nuestro carácter con tu palabra, porque escrito está: y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.
Padre, somos necesitados de ser sanados y librados de esta ruina de carácter que tenemos, de esta ruina de pensamientos, de deseos, de sentimientos, emociones enfermizas. Padre eterno, gracias. Y gracias, Señor Jesús, por el nuevo pacto que hiciste con tu sangre, para quitar toda esta maldad, todo el pecado, toda la perversión, todo el engaño de nuestro corazón. Tu sangre es suficiente, Cristo. Tu palabra es suficiente. Y es lo único que nos puede transformar de a de veras. Gracias, Padre eterno.